Así que vamos a hablar hoy acerca del rapto de la iglesia, un evento que va a ocurrir en cualquier momento. No sabemos cuándo, no podemos asegurar en tal fecha, en tal año va a ocurrir. No sabemos porque puede ser en cualquier momento. We don't know when this event will take place. We don't know the day, the year, but at any moment this event can happen. Y el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. And Apostle Paul wrote a letter to people that live in Thessalonians. De hecho, el apóstol escribió dos cartas a esta iglesia ahí en esa ciudad de Tesalónica. And therefore he wrote two letters to the people that lived in that city. Y en la primera carta que él escribió, And in the first letter that he wrote, ahí en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, nos dice de la manera siguiente: in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, the Bible reads, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. but I would not have you be ignorant, brethren, or concerned which are asleep. Yet you know that others who have no hope now, you through Christ that believe in him and believe that he died and rose again, even so then also which those who are asleep will be joined together with the Lord, and he will bring him, all of you, to him. Amén. Amen. El rapto de la iglesia. The rapture of the church. Algunos prefieren llamarle el arrebatamiento de la iglesia. Some people would go ahead and refer it to a different title, and it's just a taking of the church. Pero yo utilizaré ese vocablo, el rapto de la iglesia, para referirme a lo que se conoce también como el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. But I will be referring to this term of the rapture of the church for tonight. El Señor Jesucristo está a punto de volver. No sabemos cuándo, pero está a punto de venir. The Lord Jesus is about to come. We don't know when, but he's coming soon. Porque su regreso es un regreso eminente, es decir, en cualquier momento aparece por su iglesia. Because his return is imminent. At any moment he can come for us. Y hay muchas personas preocupadas acerca de este hecho solemne que va a ocurrir. And many people are worried about this event, how it's going to happen. Y muchos cristianos estamos seguros que va a ocurrir prontamente. And many believers are guaranteed and know that this is going to happen very soon. Porque cuando nosotros hablamos de los tiempos finales, ¿cuándo ustedes han escuchado hablar de tiempos finales? Because whenever we talk about the end of times, Los tiempos finales comenzaron cuando Jesucristo fue alzado, fue ascendido a los cielos. because the end of time started when Jesus was taken up to the heavens. Desde entonces comenzó el tiempo final. When he went ahead and went to heaven, then the end of times, the clock began to tick. Tal grado que los primeros discípulos del Señor, los primeros creyentes, ellos esperaban ese retorno en sus días. To the fact that even the disciples were waiting and wanting the return of their Lord to be there within their time. Y han pasado aproximadamente 2000 años que comenzaron esos tiempos finales. But now there's more than 2,000 years that have gone by since that day. Y eso quiere decir que cada día más nosotros nos estamos acercando a ese momento glorioso. And that just means to us that every day we get closer and closer to that El moment, rapto de la iglesia. to the rapture of the church El to come, arrebatamiento de los creyentes en Cristo Jesús. when the Christian believers will be taken, Porque Él vendrá a recoger su iglesia. because he will come to pick up his church. Antes que inicie la semana número 70 que habló el profeta Daniel, Before week number 70 starts, then he will return. Cristo vendrá por su iglesia. Then he's going to go ahead and come for his church. Yo sé que en estos tiempos ha habido
muchos temas que han populado acerca de los tiempos finales. I know there's a lot of titles and themes, and people have talked about the end of time. Inclusive tenemos muchas opiniones dentro del pueblo evangélico acerca de la venida de Jesús, acerca del rapto de la iglesia. Even amongst believers, we have so many comments of what the rapture of the church is and when it will take place. Dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, al menos tenemos 4 teorías o 4 posiciones con respecto al rapto de la iglesia. Even within the believers, we have 4 different positions that different people believe or think that that's the way the facts will Y happen. trataré de más o menos decirles cuáles son esas 4 posiciones que existen. And I will try to go ahead and share with you exactly what those 4 positions could be or are. Y esa primera posición, y es la posición más aceptada dentro de la iglesia a través de la historia, And that position is practically the one that's most accepted by the majority of Christian believers. es decir, esta posición tiene muchos seguidores, o muchos la acuñan, o muchos creen que ese evento va a ocurrir So many believe that this is going to go ahead and happen or occur. después de la gran tribulación. They believe that this is going to go ahead and take place after the great tribulation. Una gran mayoría de cristianos A great majority of believers creen que la iglesia va a ser raptada, va a ser arrebatada después de la gran tribulación. they believe that the majority of the believers will be taken, that event of the rapture will happen after. Es decir, al final de la semana que habló el profeta Daniel, la semana número 70. So this event, they believe it's going to happen at the end of the tribulation, at the end of week number 70. Según esa posición, According to that position, la iglesia the church pasa por la gran tribulación. will go ahead and go through the great tribulation. Y por esa razón hoy hay muchos comentarios acerca de lo que está ocurriendo, acerca de ciertas cosas que van a ocurrir en unos meses. And that's why a lot of people are commenting and talking about all the events are happening and that will happen in the near future. Porque está esa posición o esa teoría que han acuñado, que creen que la iglesia está o la colocan dentro de la gran tribulación, y que al final de esa tribulación es el rapto. And they believe that this is going to go ahead and take place, the rapture of the church, at the end. So they have been discussing this. Esa es una posición. And that is one position. Ahora, si usted tiene esa posición, no se preocupe, porque eso no influye en su salvación. Lo único que, digamos, si es así, pues pasará la gran tribulación. Well, that is your case, and that's what you believe. You know, no worries. That doesn't affect your salvation. The fact is that it's guaranteed you believe that you will go through the great tribulation. La segunda posición, So then we have the second position, que el traslado de la iglesia that transport of the church, será durante la gran tribulación. it will take place during the great tribulation. Es decir, que la iglesia va a ser raptada It is to say that the church will be taken en medio de la semana número 70. They will go ahead and be taken during week number 70. Es decir, en medio de la tribulación. So in the midst of the great tribulation, Es decir, cuando hayan ocurrido 3 años y medio, when 3 years and a half had been fulfilled, y al comenzar los otros 3 años y medio, entonces la iglesia es levantada. and then when the beginning of the another 3 years and a half is, then that is when people believe that the church will be taken. Esa es otra posición también acuñada en buen sector de la iglesia evangélica. And that is the second position that many believers take. Está otra tercera posición. And then we have the third position. Y esa tercera posición dice o acepta de que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. And they believe that the third position, that the believers will be taken or raptured before the great Es tribulation. decir, que el rapto de la iglesia se llevará a cabo o ocurrirá cuando comience o al
comenzar la semana número 70 que habló el profeta Daniel. And they believe that most of the people will be taken, the Christian believers will be taken when before the Great Tribulation starts, which will be before week 70. Y hay otra cuarta posición, And then there's a fourth position that most people y esa take. cuarta posición dice de que el traslado de la iglesia será en 3 etapas. So they believe that the taking of the church, the transportation of the church will be done in different stages. Al inicio de la gran tribulación, They believe that at the beginning of the Great hay Tribulation, un grupo de cristianos que son raptados o arrebatados. there will be only a certain group of people that will be raptured and taken. Luego hay otro grupo de cristianos que son también arrebatados en el medio de la gran tribulación. And then they believe that there's another group of people that in the middle of the Great Tribulation, they will be taken. Y hay un tercer grupo que son llevados al final de la gran tribulación. And then they believe that there's another group of believers that will be taken at the end of the Great Esas Tribulation. son las 4 posiciones más populares o más aceptadas dentro del cristianismo. So those are 4 of the positions that people believe in regards to the rapture that are more common amongst believers. Yo personalmente, So I personally, yo creo I believe que la iglesia that the church will be taken al inicio, at the beginning es decir, antes que comience la gran tribulación. before the Great Tribulation Y begins. de esto ya hemos hablado mucho en los estudios aquí de escatología. And we have talked about this a lot in our different Bible Y studies. hemos puesto las evidencias del por qué. And we have placed the evidence before you of why we believe that. En lo personal, yo creo que la iglesia no pasa la gran tribulación. I personally believe that the church will not go through the Great Tribulation. Yo creo que la iglesia se va antes o es raptada o es llevada antes de esa tribulación que I believe viene. that the church is taken before the Great Tribulation begins. Porque será un momento de juicio terrible para la humanidad. Because that will be a moment of great judgment for humanity. Será un periodo inimaginable que pasará el ser humano aquí en la tierra. It will be a period that no people will ever be able to imagine how great that moment or terrible that moment will actually be. Son los juicios de Dios. Those are the great judgments of God that come. Enfermedades, There will be illness. guerras, There will be wars. hambrunas, There will be hunger. muchos problemas, catástrofes naturales. A lot of catastrophe that's going to come. Imagínense, hoy está el mundo temblando simplemente por lo que está ocurriendo en este tiempo. So can you imagine people are trembling or scared just with that simple thing that's happening? Imaginémonos en el tiempo de esa gran tribulación, cómo será todo eso. So can you imagine of the moment of the Great Tribulation, how is all that going to be? Imaginémonos hoy por un momento cómo está la economía con esto que estamos hoy pasando. Can you imagine how the economy is with all this that we are going through? Países enteros que van a la destrucción económica. Countries are big and falling into the economic crisis. Que una crisis tremenda que se avecina en la economía. That a great crisis that is near, that is coming. Imaginémonos cómo podría ser el tiempo de la gran tribulación, terrible. So can you imagine the crisis in the moment of the Great Tribulation, how all that's going to be horrible? Pero gloria a Dios, el Señor ha prometido guardarnos de todo eso. But glory to God, because He has promised to take care of us all the time. Así lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. And that's exactly what the book of Revelation says on chapter 3. Que el Señor nos librará de esa terrible prueba que viene para la humanidad. That the Lord will set us free from the terrible, terrible problem Algo va a ocurrir. that the humanity will go ahead and experiment. Something terrible is happening. El texto bíblico que hoy nosotros hemos leído, The verses that we have read today, el apóstol Pablo escribió a esta iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica so Apostle Paul went ahead and wrote to them. y había embargado la tristeza de los corazones de aquellos cristianos en esa ciudad. So sadness had overcome all of the people that lived in that city. Y ellos se preguntaban si Cristo había venido ya.
And they were asking themselves, had Christ already come? Has he already returned? Porque estaban pasando por una gran persecución. Because they were going through such a great Y persecution. ellos pensaban de que estaban ya en la gran tribulación y que se habían quedado. And they thought that the great tribulation had happened and now they had stayed behind. Pero Pablo les asegura, But Apostle Paul guarantees to them. diciéndoles estas palabras en And su carta, he says these words to them. porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Because if you believe that Jesus died and rose again, ¿cuántos creen que Jesucristo murió y resucitó? so how many believe that Jesus died and rose Yo again? creo con todo mi corazón que Jesucristo murió en esa cruz, pero que también resucitó. I believe that Jesus died on the cross, but he also resurrected. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica. And that's exactly what Apostle Paul says to this church. Porque si creemos He says, because if you believe, que Jesús murió y resucitó, if you believe that Jesus died and resurrected, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. then he will also bring from those everyone who's asleep with Es him decir, to him. It's to say, es decir, so the reasoning would be, aquellos cristianos que murieron creyendo en Jesucristo all those believers that died believing in Jesus Christ, van a volver, that they're going to go ahead and come back. van a They're resucitar going to go ahead and rise en el rapto de la iglesia. in the rapture of the Y church. Pablo dice, y los que habremos quedado, es decir, los que estemos vivos, He says, and those of us who are behind or who are alive, nos vamos a reunir con ellos en el aire, en we las are going to go nubes. ahead and join with them in the Qué heavens. evento maravilloso. What an incredible and beautiful Qué event. evento el cual nosotros debemos de esperarlo con todas nuestras ansias, con todos nuestros deseos. We should be waiting for that event with open arms. Por eso es que estos temas, hermanos, que no nos deben de poner tristes porque el mundo se va a acabar. No. So you know, we shouldn't be saddened with this type of subtitles because the world's going to come to an end. No. Estos temas nos deben de poner a nosotros felices que ese tiempo viene, que ese tiempo va a venir pronto. And then this moment should be happy for us because the end is coming and those moments to be with our blessed Lord is soon. Y como le decía, por más que nosotros oremos y decimos, Señor, detén los tiempos. No, nuestro clamor debe ser, ven, Señor Jesús. So, you know, even if we pray, Ven, Lord, Señor Jesús. hold back the moments, we should be praying, Lord, come for Ven, us. Señor, porque estaremos con Él para siempre. Because we will be with the Lord forever. Eso es lo que Pablo les dice a la iglesia en Tesalónica. And that's exactly what Apostle Paul says to this church. Note los consuelos que tiene el creyente en tiempos de aflicción. So please notice the comfort that they have in the midst of this Hoy situation. nosotros vivimos en un momento de aflicción. So today we are living in moments of affliction. Estamos asustados de qué va a pasar el próximo año. So we are worried of what's going to happen next year. Estamos expectantes a lo que puede ocurrir en la economía en los próximos meses. We are worried of what's going to happen to our economy in the next months. No nos preocupemos. We should not go ahead and worry. Si la economía se va a pique, nosotros sigamos confiando en Dios. If even the economy goes, Estamos seguros que un tiempo maravilloso viene. even if the economy goes ahead and Y ese tiempo maravilloso puede ser el rapto de la iglesia. so even if the economy goes ahead and tumbles over, we need to be secure because the rapture of the church is for us and it's a guarantee for our salvation. Y esos son estos consuelos que encontramos en esa carta. And these are the comforts that we find in this letter. Pablo le dice, los que durmieron en Cristo. He says, and those who are asleep in Christ, Literalmente significa it literally means, puestos a dormir mediante Jesús. it says literally put to sleep by Es Jesus. decir, It is to say, si alguno de nosotros muere hoy, so if any of us died today, lo pusieron a dormir en Jesús. so then you were put to sleep in Jesus. Eso significa So that means que lo volveremos a encontrar. that we will see you again.
lo volveremos a ver. We will go ahead and see you again. Eso es lo que significa esa palabra, murieron, dice, o durmieron en Cristo, And that's what the word means. They died. They are sleeping. que fueron puestos a dormir. That they are sleeping. Hay cristianos que son puestos a dormir y uno dice, ¿por qué se murió tan joven? You know, so many people will ask, why did the person die so young? Si era un creyente If they were a believer y se murió joven, and they die young, lo pusieron a dormir. well, somebody went ahead and put him to sleep. El Señor conoce los caminos y el futuro del ser humano. So the Lord knows the path and the Señor, future of the people. posiblemente el Señor dijo, bueno, si lo dejo otros añitos más va a ser que se me vaya a descarriar. Mejor And maybe the Lord lo said, ponemos a maybe dormir ahora. if I leave him for a few more years, he might go ahead and get a detour. Así Let que- me go ahead and take him now and put him Así to que sleep. cuando un cristiano muere, desaparece de esta tierra, So when a believer dies, disappears from this earth, nosotros debemos de estar a veces, y esto se va a escuchar un poquito mal, contentos. you know, sometimes it could Pastor. probably sound weird. ¿Qué está diciendo usted? It could sound very rude, but truthfully, you should be happy Lo pusieron a descansar. because now this person has been laid to Nos sleep and debemos de rest. entristecer cuando muere sin creer en Jesús, We should become Ahí saddened when sí. the person dies without Christ porque ya no hay esperanza, because now there is no more hope for that no hay person. forma There is no way de cómo encontrarlo nuevamente. that we are ever going to find the person La again. Biblia dice que los que murieron en Cristo, The Bible said that those that died in Christ, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, whenever the rapture of the church ahí happens, lo vamos a encontrar, then that is where we're going to go ahead and find the ahí person. lo vamos a ver, That is where we're going to see the y person. ya no va a haber más separación, And there will be no more separation. porque será una unión para siempre en la Because eternidad. It will be a joining with the person forever. Dice ahí el consuelo de la reunión celestial. Because the comfort of the meeting in the heavens. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. If you read with me in verse 17, Luego nosotros, los que vivimos, and then those of us who are still alive, acuérdense que Pablo está escribiendo una carta a los cristianos allá en Tesalónica, please remember that he's writing this letter to the believers in this city que estaban tristes, acongojados por los que habían muerto en Cristo. because they're saddened and they were wondering why this had happened to those believers. Pensando de que ya no los iban a encontrar. They were thinking we're never going to find them again. Pensando que ya el rapto había ocurrido. They were thinking that the rapture had already Pero happened. el apóstol Pablo le dice, So Apostle Paul says, luego nosotros los que vivimos, and those of us who are still alive los que hayamos quedado, and remain, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. then we should go ahead and be caught up with them and taken up to the clouds to meet the Lord in the air. Para estar un tiempito con Él, To be with him for a little while, para unos años nada más. or maybe just for a few years. Dice ahí, And it continues, y así estaremos siempre con el Señor. and shall we be with him forever. El consuelo de la bendición eterna. So the blessing and the comfort of the eternal life. Pero ¿qué es el rapto de la iglesia? So what is the rapture of the church? ¿Qué es ese evento? So what is that event? El término rapto So the term rapture, es la expresión de la palabra griega rapio, so it's the expression in Greek which is rapio. que significa And the meaning of that is arrebato. to be taken, Es decir, tomar algo. to be able to take something. Déjeme ponerle con estas palabras. So let me go ahead and paraphrase it this way. Posiblemente usted lo ha visto en vivo o lo ha visto en la televisión. Maybe you have seen it live or maybe you have seen it on TV. Aquí en la tierra anda un pequeño conejito comiendo zacate, grama, So here dando comida. on the land there is a small rabbit. He's just eating grass or something like that. Y está ocupado en su quehacer. And he is busy in all of his tasks. Pero allá arriba, But up there in the heavens, allá en las alturas, but up there in the air, está un águila there is an eagle. y tiene hambre And it's hungry. y está volando. And
It's flying. y ve al conejito que está aquí abajo. And it sees the little bunny that's down here. Y esa águila se deja venir de pique And then this eagle starts and just dives in. y viene con esa velocidad increíble And it comes with a great velocity y agarra aquel conejito. and grabs that bunny. Eso es lo que significa la palabra rapto. That is exactly what the word rapture means. Que en un abrir y cerrar de ojos. That in an opening and a blink of an eye, Por esa razón nosotros tenemos que estar preparados, listos para ese momento. and that's why we need to be ready. We need to be prepared for that Porque moment. puede ocurrir en cualquier instante. No lo sabemos cuándo, pero puede ocurrir hoy, mañana, el otro año. Because this can happen at any moment. Today, tomorrow, in a year, someday. Eso lo que significa la palabra rapto. And that's exactly what the word rapture means. Nadie va a estar esperando en el mundo ese evento. So nobody's going to be waiting and saying, oh, the event's going to happen now. Pero nosotros los cristianos, con la sabiduría de Dios y viendo todo lo que está ocurriendo, But us as believers, with the wisdom of the Lord and seeing everything that is happening currently, viendo tantas señales que nos estamos acercando a ese evento, debemos de estar listos, preparados en nuestro corazón. so seeing all the signs and everything that's happening, we need to be ready. Our heart needs to be ready. No perdiendo el tiempo en las noticias y en lo que pasa por allá y el chisme de acá y la bronca de aquello, sino puesto nuestros ojos en el Señor. And not wasting any of our time, placing our eyes on the Lord, not paying attention to the gossip or wasting our time here and there. Levantadas nuestras cabezas, We should go ahead and raise our heads porque nuestra redención se acerca. because our redemption is near. El rapto está a la vuelta de la esquina. Because the rapture is coming, it Y is debemos de soon. estar preparados para And we ese need to evento be ready. glorioso. We need to be ready for the glorious event. Antes del inicio de la semana número 70, So right before week number 70 starts, ocurre ese evento conocido como el rapto de la iglesia. then that event that we know as the rapture of the church will happen. Cristo retornará en el aire y se llevará con él a todas las personas que hayan creído en él. And then Jesus will return in the air and take with him everybody who has believed Y lo hayan aceptado como su Señor y Salvador. and that they have accepted him as his Savior and Lord. Esos serán los que serán tomados. And those will be the ones who will be taken. Y los otros And the others, se quedarán they will stay behind a experimentar to be able to experiment lo rudo y lo tupido de la gran tribulación. the roughness and the terrible things that will happen in the great tribulation. Esto no es para causar miedo, This is not to go ahead and cause fear, esto es para estar informados but it's for us to be informed y estar preparados. and for us to be prepared. Cuando nosotros estamos informados, When we are informed, estamos preparados. then we can be prepared. Puede ocurrir en cualquier momento y necesitamos estar preparados. It can happen at any moment, and we need to be ready. El rapto es la traslación de la iglesia invisible y la iglesia visible. It is the moment when we are transported from the church that is visible to now the church that's invisible. Los invisibles son los hermanos nuestros que murieron hace años, ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. So the invisible brothers are those who have died. Esos son los invisibles. Those are the invisible Ya no ones. están con nosotros. They're no longer with us. Están durmiendo, They are now sleeping. esperando ese evento. They are waiting for that moment. Y la Biblia dice que ellos van a resucitar primero. And the Bible says that they're going to go ahead and resurrect first. Y luego nosotros, si nos llega a tocar el caso de que estemos todavía aquí en la tierra, And then us, if it's still the case that we're still alive and here on earth, los visibles, those who are visible believers, después de esa resurrección de los que murieron en Cristo, nosotros seremos también levantados. and then after the resurrection of the invisible brothers who have already died, then it'll be our turn to be able to go up to the air, Para estar con el Señor. to be able to be with our Lord.
Los cristianos de Tesalónica So then the brothers and sisters of Thessalonians, estaban confundidos they were now very confused porque ellos estaban pasando por una terrible persecución because now they were going through a terrible persecution, y muchos de ellos habían muerto and many of them had died, y no habían visto a Cristo aparecer. and they had not seen Christ yet appear. Aquí Pablo les recuerda So then Apostle Paul reminds them, que ciertas cosas tendrán que suceder primero. he tells them there's a couple of things that are going to need to happen first. ¿Cómo será el rapto? So what would the rapture be like? ¿Cómo va a ser ese evento maravilloso? So how is that wonderful event ever going to be? What would take place? Según lo que nos dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 52, So according to 1 Corinthians chapter 15 verse 22, the Bible tells us que el rapto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. the rapture will happen in a blink of an eye. Es decir, en un, ¿cómo se dice eso? Cuando uno, sí, pero ¿cómo es? Parpadear. ¿Sí? And it's going to happen in a blink of an eye. Así como cuando a alguien le toman una fotografía y ve el flash y le dice, ¿qué pasó? You know, it's going to be like when somebody takes a picture of you and then the flash makes you blink. En un momento. In one moment. Ahí no va a haber chance. Mira, Señor, espérame que me voy a ir a preparar. 2 minutos, Señor, me espera para irme a arreglar. There isn't going to be the moment to say, Lord, please give me a moment so I can get prepared. There's going to be no moments available. Con todo el equipaje. We need to have everything ready Porque no sabemos because we are not aware. We don't know. cuándo ocurrirá, pero será en un momento. But it's going to go ahead and happen Eso es lo que dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. because this will happen in a blink of an eye. En este evento, In this event, los muertos que hayan creído resucitarán. so then those who have died before us will resurrect. Después los cristianos que estemos vivos, And then the believers who are still alive, vamos a ser transformados. then we will be transformed. Vamos a dejar esta caparazón. We're going to go ahead and be ready to go. Porque vamos a ser mudados completamente. And we are going to be transformed completely. El rapto de los creyentes So then the rapture of the believers, también será en todo lugar. this will be an event that will happen everywhere at the same time. No es que se van a ir primero los chinos y después los europeos o los suramericanos, no. En el mismo instante, los chinos con los rusos, los europeos, los suramericanos, los centroamericanos, los guatemaltecos, en ese mismo momento. So everyone all across the world from different countries will be taken at the same time. En un solo flachazo. And it's going to go ahead and happen in a blink of an eye. Así será el rapto. And that is the way the rapture will be. Pero ¿cómo se ve el escenario? So how does everything look now? ¿Cómo se ve el escenario del rapto ahora? So then how does the scenery of the rapture look now? La tierra gime. So now the earth is shouting. Ese es el escenario que tenemos hoy en día. So that is the scenery that's taking place right now. Tenemos un cambio climático que está afectando en diferentes partes del mundo. So we have a climate that is affecting all over the world. Uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad. So one of the big problems that humanity is facing now, En los últimos 10 años, in the last 10 years, 100 años, perdón, in the last 100 years, también en los últimos 10 años, but I believe also in the last 10 years, hemos visto, hemos escuchado de muchas cosas que han sucedido, we have listened and we have heard of so many things that have taken place. catástrofes naturales A lot of natural catastrophes que han ido en aumento, that have been increasing. terremotos, We have earthquakes. erupciones volcánicas We have eruptions of y volcanoes otras catástrofes
catástrofes ecológicas que han tenido aumento, cada día son más recientes. In ecological events and ruptures that have changed and have continuously happened. Más frecuentes. They happen even more frequently. La capa de ozono cada año se abre más, And then the ozone layer is opening more and more every day. se hace más grande. It becomes larger and larger. Y esa es una de las causas por lo cual hay tanta enfermedad en el mundo. And that's the reason why there's so much illness here on earth. Porque esa capa de ozono que se ha dañado y los rayos solares penetran con mucha más intensidad. So then the ozone layer has broken and the sun is able to penetrate the rays onto earth. Todas esas son señales de que algo va a ocurrir. So all those are signs that things are going to happen. Son señales que nos anuncian el final de los tiempos. Those are signs that are announcing to us the end is coming. Otro de los escenarios que vemos es el aumento de la población. So and then other things we see is the great number of population and increase of it. Hoy vemos las grandes migraciones a las ciudades. We see the great migration of people coming to the cities. Y eso continuará, eso no parará, eso seguirá, esas migraciones. And that will not stop, that will continue to grow. El derretimiento de los glaciares tropicales. Then there's going to be a lot of the glaciers who are now being destroyed. La reducción del agua. So now the reduction of the water. Hoy vemos cambios en las áreas costeras. And now we see changes in the different areas where the oceans are. Diferentes plagas en los cultivos, en las cosechas. We see different types of plagues in our crops. Nuevas enfermedades como la que estamos pasando hoy en este tiempo. New illness that have come about just like the ones we are experimenting today. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales So the organizations that are governmental or non-governmental advierten del calentamiento global, se está haciendo más rápido y con mucha más destructividad. they're giving warnings in regards to global warming of how it's coming about and how it's increasing. Entre las regiones más afectadas están el Ártico, So in the regions most affected are the Arctic, África, Africa, las islas de menor tamaño and all the islands that are small islands, y los grandes ríos asiáticos and the great rivers of Asia. contaminados de tanta químicos. And they're contaminated with so much chemicals. Y esto está haciendo que el globo terráqueo se caliente de una manera increíble. And this is causing for the earth itself to be warmed and to be hot to great levels. El problema del agua. So then the problem of the water. Miles de personas sin agua para cultivar, para tomar, para bañarse. Thousands of people with that great amount that need it, and there is no water to shower, to do anything. Millones de personas sufren este problema. Millions and millions of people, thousands of people are suffering. El cambio climático podría ocasionar una caída importante de los cultivos. So the change in the climate could affect the crops and the harvest of them. La vida mundanal del ser humano en este tiempo. In the worldly way that the people are living nowadays. Y aquella señal que Jesucristo habló y dijo, la señal de Noé. And then the sign that he spoke about, the sign of Noah. Jesús recordó a sus discípulos cómo era antes en los días de del diluvio. So Jesus reminded his disciples how things were in the midst of the time of Noah. Muy similares a estos días. He said that quite similar, we can see it to this time. En el tiempo de Noé, In the times of Noah, Dios destruyó a la humanidad he went ahead and destroyed humanity, y salvó únicamente a 8 individuos. and he only went ahead and saved 8 people. Tales maldades fueron evidentes en los pensamientos y hechos de los hombres So such things were evident in the thoughts of the people and the actions of the men and women. y Dios vio la corrupción que había en la tierra. And God went ahead and observed and saw the corruption there was here on earth.
y la tierra estaba llena de violencia. And now the earth was full of violence. ¿No es exactamente lo que experimentamos hoy en el siglo XXI? Isn't it the same thing that we're experimenting now? Corrupción Corruption en todos los niveles, at every level, en la política, in politics, en las iglesias, in the churches, corrupción religiosa, religious corruption, corrupción en la economía, corruption in our economy, corrupciones en todos los niveles de la sociedad, corruption at every level in our society. violencia There is violence en diferentes partes del mundo. in different parts of the world. Las noticias reflejan diariamente la similitud entre lo violento que fue la gente en los tiempos de Noé con estos tiempos. And people are able to see and compare how similar it is in the times of Noah and to our time today. Otro escenario que miramos también aquí es el hambre, And another thing we're seeing is the hunger rate. a tal grado que a finales del siglo XX And to the fact that in the last times, encontramos datos importantes con respecto al hambre en el mundo. we find great detail in regards to the hunger in the world. Mucha hambre en el mundo. There's a lot of hunger in the world. Aunque las señales tienen un papel importante, Although signs have a very important part, que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. it is all signals for us to know that the rapture of the church is near. Pero no debemos de estar preocupados por las señales. But we should not be worried because of the signs. Porque la gente se preocupa cuando mira, experimenta esas señales. Because people tend to worry when they see those signs. Ante el inminente traslado de la iglesia de Cristo, And to the imminent event of having the church transferred to a different place, Él nos advirtió con las siguientes palabras. he went ahead and gave us a warning with these words. Cuando estas cosas comiencen a suceder, He said, when all these events start to happen, hoy más que nunca hemos comenzado a ver todas esas cosas, hambre, violencia, corrupción, we started to see all those things: hunger, violence, corruption. aumento de la población, We have seen great amounts of population. calentamiento global, We have seen global warming in effect. catástrofes naturales. We have seen natural catastrophes. Cuando estas señales comiencen a aparecer, When all these signs start to happen, Él nos advirtió con las palabras siguientes. he went ahead and gave us a warning. Anímense, dijo Él, He said, be encouraged. y levanten la cabeza, He said, and raise your head, porque la redención se acerca. because redemption is near. En otras palabras, In other words, el escenario está listo. so now everything is ready. Mi pregunta es, So my question would be, ¿está listo, lista usted? are you ready?